Hola, somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Uniminuto de Dios. Hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos. El grupo está conformado por María Camila Mantilla, Natalia Rodríguez Cruz, María José Rodríguez y Karen Martínez. A continuación daremos apertura de la entrevista que fue realizada a la abogada Diana Carolina Rodríguez. Hola, bienvenidos a este video. Hoy les hablaremos sobre los derechos humanos con nuestra invitada. Buenas tardes para todos, para la comunidad educativa, en especial la Universidad Uniminuto de la ciudad de Girardot. Mi nombre es Diana Carolina Rodríguez Leitón, soy abogada de la Universidad Cooperativa Sede Ibagué, ya hace unos añitos. Hice una especialización en Derecho Administrativo y tengo actualmente una especialización en Derecho Disciplinario y me encuentro ejerciendo el cargo de Secretaria General en la Personería Municipal de Girardot. Ok, muchas gracias. Vamos a hacerte unas preguntas. Bueno, doctora, voy a hacerles unas preguntas. La primera es, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos tienen muchísimas definiciones. La más acertada y la que se me viene en estos momentos a la memoria son aquellas normas, ¿sí?, que reconocen y protegen a las personas como tal, ¿sí? Cuando nacemos hay ciertos derechos inherentes a la persona y de eso se encarga los derechos humanos. La segunda, ¿a quiénes protegen los derechos humanos? A todos los que se consideran personas. Es un derecho. Los derechos humanos son universales y como tales, entonces aplica para absolutamente todo el planeta, por decirlo así. La palabra universal, bueno, digamos que, la palabra universal abarca absolutamente todo. ¿Se manejan los mismos derechos en los criminales o en los que han cometido algunos actos de injusticia? Sí, claro. El componente más importante de los derechos humanos es la dignidad humana. Esta dignidad humana pues tiene que aplicarse, como lo dije anteriormente, a todos y no quisiera decir en especial, sino que hay ciertas personas que tienen una condición a las cuales se les debe respetar aún más. ¿Por qué? Porque están sometidos a un proceso judicial, penal, administrativo, y existe una garantía que es el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. Entonces, todos los que pertenecemos al Estado debemos garantizar esos derechos a esas personas que están bajo esa condición. Ok. ¿Hay alguna jerarquía entre los derechos humanos? No, pues en mi concepto no sé si haya doctrina o jurisprudencia en ese sentido. De hecho, para eso fueron instituidos los derechos humanos, para que no hubiese un tipo de jerarquía. Y pues si hablamos de jerarquías, digamos de la norma, sí existe. Bueno, todo abogado lo sabe, existe una pirámide de Kelsen donde existe cierta jerarquía de normas, existe también un bloque de constitucionalidad, pero pues no es objeto de la entrevista, pero sí quería referirme a ciertos estándares internacionales que se deben tener en cuenta para aplicar este tipo de normas universales. Ok, listo. ¿Quién es el garante de los derechos humanos? En principio, el Estado, pero yo diría que todos, ¿sí? Porque si todos, el Estado como ente administrativo, pues nos rige, pero todos hacemos parte del Estado. Entonces, como todos hacemos parte del Estado y somos personas, entonces todos debemos garantizar el ejercicio y el respeto de los derechos humanos para todos.
¿Tiene obligaciones las personas además del Estado? Sí, sí, claro, lo acabo de decir. Eso es recíproco y es cíclico, ¿sí? El deber, el derecho siempre conlleva el deber y un deber siempre conlleva un derecho. Entonces, de manera cíclica, eso se repite y pues todos estamos incluidos ahí. Listo, ok. ¿Por qué algunos grupos necesitan una defensa especial de sus derechos humanos? ¿Significa que esto tiene más derechos que otros? No, es lo mismo, es similar a la pregunta que me hacías acerca de los criminales y etcétera. Bueno, en Colombia existen ciertas jurisdicciones y a modo de ejemplo me voy a referir a la jurisdicción indígena. Claro, tienen especial protección, digámoslo así, porque tienen ciertas características que hay que conservar, ¿sí?, a lo largo de los años o del tiempo. Entonces, digamos que para no discriminar o no decir si hay más jerarquía o si tienen más importancia, claro, se debe tener en cuenta la condición de la persona, si es de especial protección, y claro, tiene que garantizársele aún más los derechos humanos sobre aquellas personas. Ok. ¿Es posible hacer efectivos los derechos humanos cuando los recursos son limitados? Bueno, como dice la canción, depende. El ejercicio de la protección de los derechos humanos depende también de personas, depende de la voluntad de la persona y depende de los recursos. Vivimos en una época en donde los recursos son limitados, se entiende que pues quisiéramos ayudarlos a todos y tratar de solucionar ciertas situaciones de vulneración que viven las personas, pero pues digamos que depende de la voluntad de la persona, pero obviamente depende demasiado del recurso, porque pues si no lo hay, pues los que operamos o los que tratamos de proteger esos derechos nos quedamos cortos en ayudar a las personas. Okay. ¿Qué se está haciendo acerca de los derechos del trabajador? Bueno, pues del trabajador específicamente estamos, pues nosotros, hablo aquí en sede de la personería, nosotros atendemos varios usuarios que vienen por asesorías. Nosotros tratamos de orientar a las personas y ¿qué hacemos con las personas? Les explicamos, digamos, a lo que tienen derecho, ¿sí?, a lo que no tienen derecho y el mecanismo por medio del cual pueden hacer efectivo ese derecho. ¿Qué opina la licenciada sobre la reforma tributaria que se está viendo pues hoy en día, que ha generado como una problemática con las empresas y los empleados? Bueno, pues esas reformas y ese tipo de situaciones que a lo que nos vemos abocados, pues ya, digamos que ya se venía a venir. El pueblo está, digamos, a la espera de que el Estado reaccione y que el Estado escuche, ¿ya? Porque eso también lo hacemos demasiado aquí en la personería. Nosotros escuchamos y yo creo que eso a nivel nacional es lo que ha venido haciendo ya hace tiempito los mandatarios, pues independientemente de la línea política que sea. La otra pregunta es, ¿se está prestando un especial a la consideración de los derechos de los niños? Bueno, los niños también son una parte de la población de especial protección, porque desafortunadamente
han sido víctimas de muchísimas violaciones a sus derechos humanos. Un niño no puede ser sometido a ciertas condiciones y desafortunadamente pasan las cosas. Entonces en eso el Estado también tiene especial mira o vista para contrarrestar este tipo de situaciones, lo mismo que las mujeres, ¿sí? Víctimas, feminicidios y bueno, todas esas cosas. Digamos que eso es como una cadena, ¿sí? Y establece nuestra Constitución que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, cómo no proteger los niños, cómo no proteger la mujer, cómo no proteger el hombre, ¿sí? Y bueno, estamos en siglo XXI, cómo no proteger otras formas de familia, ¿sí? Pero pues bueno, eso es otra cosa. ¿Se han realizado progresos para reducir las violaciones de derechos humanos? Sí, claro. Como lo decía, a partir del bloque de constitucionalidad se tienen en cuenta ciertos estándares internacionales para que de manera universal, ¿sí? se apliquen a cada estado involucrado y a cada territorio en concreto, ¿sí? Pero sí, claro, hay muchísima inversión, hay muchísimo dinero, hay muchísimas campañas, hay prevención, hay estrategias, sí, pues desafortunadamente las personas no logran conocer ese tipo de cosas, pero sí, el Estado hace eso, así no se vea y así no lo crean, pero el Estado hace muchas cosas para proteger los derechos humanos. Bueno, ¿quiénes pueden cometer esas violaciones hacia los derechos humanos? Bueno, todos violamos los derechos humanos desde que no nos pongamos en los zapatos de los demás, se llama empatía, y desde que yo sobreponga mi derecho al derecho de mi partner o de mi coterráneo, ¿sí? Si yo en mi ser está que es más importante mi derecho y soy yo, pues nada, estamos violando desde ya un derecho humano y hasta podemos desconocer que estamos violando un derecho humano porque no lo sabemos, pero sí cada persona es responsable de sus actos. Como algo inconsciente que uno hace. Sí, porque es que uno, o sea, es como la competencia y interiormente soy yo y no nos ponemos en los zapatos de los demás, ¿sí? De igual manera, y como lo he venido diciendo durante toda esta entrevista, es universal, ¿sí? Si el pensamiento de la persona se convierte en universal y tratamos de ponernos en los zapatos de los demás, se respetarían muchísimas cosas en este país y en el mundo. Bueno, ¿cuáles cree usted que son los problemas que los principales problemas que enfrenta un país y cómo hacen para solucionarlos? Bueno, pues ya lo venía diciendo, el individualismo y la lucha de poderes, ¿sí? Porque el Estado también es poder. Y de eso se tratan las instituciones, de que existiendo el poder, entonces se sepa administrar y se sepa invertir ese valor humano que tiene el poder. ¿Qué significa el principio de igualdad y no discriminación? Bueno, la igualdad también es en nuestra Constitución es un derecho fundamental. Hay que tratar igual al igual, ¿sí? Pero pues desafortunadamente eso no, digamos que en la práctica no se ve así. Tenía un profesor de Derecho Penal en la universidad
y precisamente dentro de la filosofía de la igualdad pues no se puede aplicar porque pues contradictoriamente existe mucha desigualdad en la sociedad. Entonces, incluso, vuelvo y repito, nosotros mismos nos encargamos de darle el valor a esa igualdad. Sí, para mí puede ser igualdad una cosa y para ti puede ser igualdad otra. Entonces eso es muy difícil. Existe un concepto de igualdad, ¿sí? Pero pues ya en la práctica no se... Igual es que todos, la Constitución lo define, todos nacemos libres e iguales ante la ley, pero pues hay una ley, pero a todos no se les puede dar lo mismo, entonces es contradictorio. La no discriminación o la discriminación, bueno, eso hace parte también del ser humano, en incluir a una persona y tildarla, ¿sí? Bueno, de pronto el término exacto no es tildar, pero sí es señalar, ¿sí? Es como reseñar a la persona, es que usted es flojo, es que usted esto, es que usted lo otro, entonces eso no se puede permitir. Esa es la discriminación. Lo que llamamos hoy en día como a criticar, a juzgar a esa persona Sin conocer. porque no tiene, digamos, ciertas capacidades. Sí, es como señalarla sin conocer, ¿sí? Como cuando le dicen a uno, ay, me cae mal, pero tú no conoces la persona, ¿sí? O sea, de una vez tú te haces una imagen o un pensamiento de esa persona y dices, no, ya, sin dar la oportunidad, sin investigar, sin saber realmente qué es lo que pasa. Bueno, ¿cuáles son las medidas adoptadas para garantizar un sistema judicial penal juvenil? Bueno, pues no tanto juvenil, para todos, porque, bueno, juvenil entiendo menores. Bueno, lo que decía, digamos que estoy concadenando todo, haciendo memoria de mis respuestas, el vínculo familiar es muy importante, ¿sí? Porque si desde la familia, si desde el seno de una mamá o un papá se brindan ese tipo de valores, ¿sí? Y de crianza, ¿sí? Se puede mejorar muchas cosas. No quiero aquí ser sesgada ni mucho menos, porque pues estaría mal, pero yo creería que la clave de garantizar ese sistema es la prevención desde el seno familiar. Ya las instituciones penitenciarias y el ICBF y todas esas cosas pues ya tienen unos requisitos, unas leyes, unos reglamentos, ¿sí? que deben aplicar cuando se presenta el caso concreto. Pero pues a modo de prevención y de que ojalá nunca existiera un sistema de esos para represar o reprender esas conductas, es desde el seno de la familia. ¿Qué recomendaciones da usted para proteger nuestros derechos humanos? Bueno, pues con recomendaciones como tal, conocer, leer, estudiar, ¿sí? Digamos que desde que se parta de un conocimiento, tú sabes a qué tengo derecho, a qué tengo deber, ¿sí? Y lo mismo mi coterráneo. Ok. ¿Qué acciones se enfrentan para las causas estructurales de la violencia y de ingreso a la criminalidad? ¿Cómo? ¿Qué acciones se enfrentan pues para el ingreso de la criminalidad y de la violencia? Bueno, hay cosas en las que el Estado mismo tiene que enfrentarse sin prever que eso pueda pasar.
Siempre ha estado en mí como abogada desde que he estudiado que cuando se expide una ley, un código o se reglamenta una materia, ¿sí? Por ejemplo, ahorita me estabas diciendo de la criminalidad, listo, entonces es sistema penal. Entonces, siempre se trata de abarcar todo, ¿sí? Todos los tipos penales, que si usted mató, que si usted hurtó, que si usted estafó, bueno, todos esos verbos rectores, pero a lo que nos enfrentamos es a una sociedad cambiante, ¿sí? Dinámica. Entonces, es muy, digamos, ambicioso querer abarcar todo en un sistema y pues no. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué acciones? La experiencia, ¿sí? Los casos que se reportan, lo que vivimos a diario. Y como les he dicho, somos humanos, pensamos y tenemos muchas cosas en la cabeza que es la que nos hace actuar. Bueno, ¿está permitido el uso de armas letales para contener el orden público? En principio no. En principio no, porque pues como lo hemos visto en las pasadas manifestaciones en la ciudad de Bogotá, en Ibagué. Yo tengo un arraigo muy, muy importante en Ibagué y allá sucedió un caso terrible. Entonces, pues en principio no, pero digamos que en aras de sopesar esa fuerza, sí, de la sociedad, sí, la fuerza pública tiene ciertos permisos, sí, pero también tiene ciertas restricciones. Gracias por la palabra, sí, porque en aras de proteger los derechos humanos es que se le dice, mire, sí, puede contrarrestar, pero ojo, porque puede causar o puede tener efectos colaterales y cosas que no están previstas. Entonces, en principio, no se deben usar armas letales en una manifestación o en un público. Ok. ¿Cuáles son los mecanismos de denuncia cuando se violan los derechos y dónde podemos denunciar? Bueno, existen muchas entidades encargadas de recepcionar todas las denuncias y los invito a toda la comunidad girardoteña que denuncien, que se acerquen a la Procuraduría Provincial de Girardot, a la Personería Municipal, a la Defensoría del Pueblo, para que sean escuchadas sus denuncias, sus quejas, ya sea de manera particular o contra un servidor público. También pueden denunciar ante la Contraloría por aspectos fiscales, pueden denunciar ante la Fiscalía, ¿sí? En caso de delitos, ¿sí? Que están establecidos en el código, en el sistema penal, y en general pues pueden acercarse a las autoridades. Yo creo que los empleados y los servidores públicos para eso estamos, para servir y para darnos, ¿sí? A la comunidad, porque para eso para eso hacemos parte del Estado. Ok, ¿cómo orientan los derechos humanos la formulación de programas? Bueno, los derechos humanos los derechos humanos son la base de todo, de los programas, de las acciones, de las actividades, de absolutamente todo. O sea, todos debemos enmarcar nuestras acciones bajo la premisa de que los derechos humanos son universales y se aplican para absolutamente todos. Okay. Bueno, muchas gracias pues por habernos acompañado el día de hoy y hablar de un tema que es importante que lo conozcan todos. Bueno, gracias a ustedes y muy amables. Muchas gracias. Gracias.